Siempre decimos, gracias a Dios, por los criminales estúpidos. A muchos tontos les gusta seguir una carrera a prueba de tontos. Sin embargo, en este video, estamos a punto de ver a tontos que eligieron la carrera equivocada, una vida de crimen. Como descubrirás en este video, también fracasaron en eso. Así que te traigo a algunos de los ladrones más tontos de la historia y cómo fueron arrestados también en un tiempo récord mundial. 8 segundos. Haciendo. Tesco. Cambio. En primer lugar, vamos a Norfolk, donde un hombre fue detenido por intento de robo. Créanme cuando decimos que este hombre no era exactamente el más inteligente. ¿Por qué? Por el método que eligió para llevar a cabo sus planes. Como alguien que no comete delitos, yo asumiría que antes de cometer un delito, no dejarías que nadie lo supiera. Te guardarías todos los detalles del crimen para ti. No se lo diría a sus amigos ni a sus vecinos. Y seguro que tampoco se lo contarías a todos los que te siguen en Facebook. Pero eso es exactamente lo que hizo Andrew Hennels. Andrew Hennels, de 32 años, dejó un comentario digno de mención en su perfil a las 19:25 GMT del 13 de febrero, en el que decía, haciendo, Tesco, cambio. Esta es probablemente una de las pocas veces que se puede decir esto, pero afortunadamente la policía estaba en las redes sociales. Este mensaje puso a la policía en alerta por si algún delincuente intentaba robar en Tesco. Pudieron rastrear algunas de las actividades de Andrew. En primer lugar, alguien informó de que un hombre, armado con un cuchillo, intentaba robar a un empleado de Tesco en St. Faith's Drive. La cámara de CCTV también captó parte de la acción. Por si robar no fuera suficiente, Hennels fue más allá y robó un coche a una pareja de jubilados involuntarios que habían interrumpido momentáneamente su viaje para utilizar un cajero automático. A continuación, emprendió una espectacular huida, pero finalmente se detuvo en una parada en un pub cercano, donde fue capturado. El sargento Jessop, uno de los investigadores del crimen, señaló en primer lugar que era un caso extraño e inusual. A continuación, señaló que la confesión de Hennels en Facebook sirvió esencialmente como guinda del pastel de la investigación, haciendo notablemente más sencillo conseguir una declaración de culpabilidad cuando finalmente se materializó en marzo. El agente bromeó. Las fotos y las publicaciones en Facebook nos ayudaron a confirmar lo que ya sabíamos. Sin embargo, el delito seguía siendo grave y el trauma sufrido por las víctimas debía de seguir siendo inmenso. Por eso, el juez Anthony Bate tomó nota del potencial de Hennels para plantear un alto riesgo de daños graves al público. Hennels, originario de la encantadoramente llamada Riverview Way, en Gaywood, Norfolk, fue condenado entonces a 4 años con prórroga de licencia. Broma con cerebro de pájaro. En los anales de la historia de los criminales tontos, pocas historias pueden igualar la audacia y la estupidez de Rhys Owen Jones y Kerry Mules, 2 turistas galeses que se embarcaron en una broma que quedaría grabada para siempre en la infamia. ¿Su objetivo? Nada menos que un pingüino hada de 7 años llamado Dirk, que residía en los confines de SeaWorld, en la costa dorada de Queensland. Todo empezó de forma inocente. Rhys y Kerry, animados por una noche de juerga, decidieron irrumpir en SeaWorld para hacer una travesura nocturna. No sabían que su desventura daría un giro inesperado, llevándoles por un camino que nunca hubieran imaginado. Al amparo de la oscuridad, el travieso dúo tropezó con el encierro de Dirk. Dirk era un pingüino encantador que nunca había experimentado la vida en libertad. En un momento de locura, Rhys y Kerry decidieron robar el pingüino. Una vez dentro del parque, el dúo no perdió tiempo en explorar su libertad. Su primera parada, el acuario, hogar de una gran variedad de criaturas marinas, entre ellas un pingüino hada de 7 años llamado Dirk. Pero antes de llegar a Dirk, Rhys y Kerry no pudieron resistir la tentación de nadar con los delfines. Saltaron al recinto de los delfines, chapotearon y se rieron mientras los delfines nadaban a su lado. Lo siguiente en su lista de travesuras fue el recinto de los tiburones. Con un brillo travieso en los ojos, Rhys y Kerry encontraron un extintor y decidieron divertirse. Tiraron de la anilla y desataron una nube de espuma blanca, provocando el caos y la confusión entre los tiburones. Dato curioso, los tiburones podrían haberlos matado, pero apuesto a que no se habrían dado cuenta, ya que estaban completamente borrachos. Finalmente, Rhys y Kerry se dirigieron al recinto de los pingüinos. A continuación, cogieron a Dirk y salieron del acuario. No sabían que pronto descubrirían sus actos y que las consecuencias no serían nada divertidas. Después de su broma mal concebida, los 2 galeses tuvieron que afrontar las consecuencias de sus actos. Escribieron una carta de disculpa a SeaWorld y al público australiano,
expresando su profundo arrepentimiento por su comportamiento insensato e irreflexivo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el magistrado aceptó sus disculpas y decidió multarles sin registrar ninguna condena. Mientras tanto, el caso del australiano de 18 años, que también se vio implicado en el incidente, quedó aplazado a la espera de nuevos procedimientos judiciales. Los cargos contra los hombres incluían el robo del pingüino, allanamiento de morada y tenencia ilegal de un animal protegido. Todos ellos delitos graves, según la Ley de Conservación de la Naturaleza. Cuando se resolvió esta extraña historia, SeaWorld respiró aliviado. Dirk, el protagonista involuntario de esta absurda escapada, fue devuelto sano y salvo a su novia, Peaches, en la colonia de cría. La broma de los pingüinos que salió mal había llegado a su fin, dejando a todo el mundo asombrado por la audacia y la estupidez de los ladrones que pensaron que sería divertido robar un pingüino. A la fuga. En todo el mundo hay historias de criminales que han cometido actos realmente alucinantes. Desde los más audaces hasta los más insensatos, estas historias nunca dejan de cautivar nuestra atención. Pero la siguiente muestra a un hombre que, o bien es tonto, o bien desea desesperadamente que lo atrapen. Horrible imagen, horrible imagen. Hombres, creo que me acaban de hacer mal hombre. En Lima, Ohio, la policía local estaba a la caza de un hombre llamado Donald Chip Pugh. Chip se había encontrado en problemas con la ley, acusado de no comparecer ante el tribunal por un cargo de Dewey. Pero esa no era la única razón por la que las autoridades estaban interesadas en él. Chip también estaba implicado en otros casos de vandalismo e incluso de incendio provocado. La policía estaba decidida a llevarlo ante la justicia. Para localizar a Chip, el Departamento de Policía de Lima adoptó un enfoque poco convencional. Decidieron publicar su foto en su página oficial de Facebook, con la esperanza de que alguien de la comunidad pudiera reconocerlo y proporcionar información sobre su paradero. No se imaginaban que esta decisión daría lugar a un giro inesperado de los acontecimientos. A Chip no le gustaba su aspecto en la foto que se había compartido en las redes sociales. Creía que una foto mejoraría su imagen pública y tal vez incluso le ayudaría a eludir su captura. Así que hizo algo que dejó boquiabierta a la policía. Chip cogió su teléfono, se hizo un selfie y le adjuntó una nota. La nota decía: «Aquí hay una foto mejor, esa es terrible». Con una sonrisa de satisfacción, Chip envió el selfie directamente al Departamento de Policía de Lima, pensando que había sido más listo que ellos. La audacia de Chip dejó incrédula a la policía. No podían creer que un delincuente buscado les proporcionara voluntariamente una nueva foto, ayudándoles en su persecución. El Departamento de Policía de Lima agradeció la contribución de Chip en un post de Facebook, declarando: «Esta foto nos fue enviada por el propio señor Pugh. Le agradecemos su ayuda, pero ahora le agradeceríamos que viniera a hablar con nosotros a la LPD sobre sus cargos». El audaz movimiento de Chip tuvo consecuencias imprevistas. En lugar de mejorar su imagen, había proporcionado inadvertidamente a la policía una imagen clara de su cara, facilitándoles su identificación y detención. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Apenas unos días después de enviar el selfie, a Chip se le acabó la suerte. Fue detenido en Century, Florida, según una publicación en Facebook de la oficina del sheriff del condado de Escambia. El poder de las redes sociales y las pistas proporcionadas por el público desempeñaron un papel crucial en su captura. La historia de Chip atrajo rápidamente la atención local y nacional. Miles de personas compartieron y comentaron su selfie, junto con sus fotos anteriores. Parecía que Chip había ganado seguidores involuntariamente, aunque no por las razones que él esperaba. En entrevistas posteriores a su detención, Chip explicó su motivación para enviar el selfie. Afirmó que la foto original le hacía parecer un Thundercat o un James Brown a la fuga, y que no podía permitir que esa imagen le definiera. La negativa de Chip a hacerse una mala foto policial durante su detención inicial demostró su rebeldía y determinación para mantener una imagen positiva, incluso frente a los cargos penales. Cuando me detuvieron, nunca me habían detenido por un delito menor. Así que entré allí y estaba contento. Sonreía cuando el detective me fichó. Me dijeron: «¿Por qué sonríes?». Les dije: «Porque voy a salir de la cárcel en un minuto. Estoy muy contento». Chip explicó además que había decidido no acudir a la vista judicial, optando por entregarse más tarde para cumplir una pena de 3 días. Creía que el agente que se puso en contacto con él no respetó lo que dijo, lo que provocó su arrogancia a cambio. El terrorista que reclamó su propia recompensa en la accidentada provincia de Paktika, Afganistán, antes de que los talibanes se hicieran con el poder, un célebre comandante talibán llamado Mohammad Hashan acechaba en las sombras.
Se sospechaba que Hashan, un comandante de rango medio-bajo, había orquestado múltiples atentados con artefactos explosivos improvisados contra tropas estadounidenses y afganas. Paktika, con su terreno traicionero y sus principales rutas de infiltración, se había convertido en un foco de insurgencia. Las fuerzas de la OTAN, bajo mando estadounidense, habían estado llevando a cabo extensas operaciones en la región para combatir la creciente amenaza que suponían los talibanes y otros grupos militantes. La implicación de Hashan en la planificación de estos atentados lo convirtió en un objetivo muy valioso para las autoridades. Los daños causados por sus atentados con artefactos explosivos improvisados fueron lo bastante importantes como para que las autoridades tomaran medidas drásticas en su búsqueda de justicia. Se colocaron carteles de "Se busca" con el rostro de Hashan por todos los distritos en los que operaba. Las autoridades esperaban que estos carteles les proporcionaran información valiosa que pudiera ayudarles a llevarlo ante la justicia. Pero no sabían que sus esfuerzos darían un giro inesperado. Hashan, en un alarde de audacia y estupidez, se convertiría en el artífice de su propia caída. Mientras las autoridades continuaban su implacable persecución de Mohammad Hashan, nunca podrían haber previsto el extraño giro que estaba a punto de producirse. La historia dio un giro inesperado cuando el propio Hashan se presentó en un control policial en el distrito de Sar Hausa, dispuesto a reclamar la recompensa de $100 por su detención. Imagínense, Hashan, el hombre buscado, se acercó confiado al puesto de control, sin ser consciente de la ironía que le esperaba. Con una sonrisa pícara, Hashan presentó a las incrédulas fuerzas de seguridad el mismo cartel de "Se busca", en el que figuraban su cara, nombre, huellas dactilares y otros datos identificativos. Fue un momento de incredulidad absoluta para quienes estaban ante él. El especialista del ejército estadounidense, Matthew Baker, dijo. Le preguntamos, ¿eres tú? Y él respondió, sí, soy yo. ¿Puedo recibir ya mi condecoración? Los agentes de seguridad, incapaces de comprender la audacia de la afirmación de Hashan, no tuvieron más remedio que llamar a las fuerzas estadounidenses para que verificaran la identidad del hombre que tenían delante. Fue un momento de absoluto asombro y confusión. Las fuerzas estadounidenses, mediante escáneres biométricos y otros métodos de identificación, confirmaron que el hombre que exigía la recompensa era efectivamente Mohammad Hashan, la misma persona a la que habían estado buscando incansablemente. La detención de Hashan fue rápida y decisiva. Sin embargo, la recompensa de $100 que esperaba reclamar por su captura quedó fuera de su alcance. Las autoridades no perdieron tiempo en asegurarse de que se hiciera justicia, dejando que Hashan se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Según las autoridades estadounidenses, este tipo es el equivalente talibán de los ladrones de solo en casa. Está claro que se trata de un imbécil. El ladrón le da a la cajera su número de teléfono. En los anales de la historia criminal, hay algunos ladrones que consiguen dejar su huella de las formas más absurdas e inolvidables. Y luego están los que llevan la estupidez a un nivel completamente nuevo. Esta historia nos lleva a una tienda de silenciadores en el corazón de Chicago, donde un aspirante a ladrón dejó una pista que hasta el más tonto de los delincuentes sabría evitar. Era un día cualquiera en Velázquez Mufflers for Less, cuando estalló el caos. El apacible zumbido de los motores de los coches en los que se trabajaba se vio bruscamente interrumpido por el sonido de la puerta al abrirse. Entró un hombre enmascarado, armado con un amenazador revólver. Este hombre, identificado más tarde como Rubén Zárate, solo tenía una cosa en mente: dinero. Con voz apagada por la máscara, Zárate exigió a los empleados que le entregaran el dinero que tanto les había costado ganar. Pero no sabía que esta tienda de silenciadores no era precisamente una mina de oro. Los empleados, sorprendidos por la repentina intrusión, informaron a Zárate de que tenían muy poco dinero y no podían abrir la caja fuerte. Ahora bien, cualquier delincuente racional habría cortado por lo sano y se habría largado rápidamente. Pero parece que Zárate tenía otro plan en mente. En un golpe de lo que solo puede describirse como pura idiotez, decidió dejar no uno, sino 2 números de teléfono a los empleados. Sí, has oído bien. Dejó su información de contacto, como si esperara una llamada de seguimiento de las mismas personas a las que intentaba robar. Se preguntarán por qué Zárate facilitaría de buen grado sus números de teléfono a posibles testigos o, peor aún, a la policía. Resulta que creía erróneamente que los empleados le devolverían la llamada. Les ordenó que marcaran esos números cuando el propietario volviera con la combinación de la caja fuerte. Cabe decir que el plan de Zárate era tan infalible
como la puerta mosquitera de un submarino. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de marcar los números de Zárate, uno de los empleados tuvo la presencia de ánimo de llamar a la policía de Chicago. En cuestión de horas, agentes de Paisano llegaron a la tienda de silenciadores, dispuestos a poner fin al mal concebido atraco de Zárate. El destino quiso que Zárate decidiera volver a la escena del crimen ese mismo día. Quizá pensó que podría burlar a las autoridades, o quizá simplemente carecía de la capacidad mental para comprender las consecuencias de sus actos. Independientemente de su razonamiento, volvió a entrar en la tienda de silenciadores con la misma máscara y la misma ropa negra que antes. Esta vez, sin embargo, la policía ya iba un paso por delante. En cuanto entró en la tienda, los agentes ordenaron a los empleados que se fueran a la parte de atrás, fuera de peligro. Estaban preparados para el regreso de Zárate y decididos a llevarlo ante la justicia. En un intento desesperado por escapar, Zárate metió la mano en su sudadera con capucha y sacó una pistola. La situación se agravó rápidamente y al menos un agente abrió fuego. Zárate resultó herido en una pierna. Mark Payne, portavoz de la Autoridad Independiente de Revisión Policial, confirmó posteriormente que Zárate fue atendido en el Advocate, Illinois Masonic Medical Center por una herida de bala. El incidente sería objeto de una investigación exhaustiva, pero pasarían varios meses antes de que se dieran a conocer los detalles. Ladrón deja certificado de nacimiento y nota de mamá. Cuando hablamos de ladrones tontos, créanme que este nombre destaca. Zachary Tentoni, también conocido como el bandido del certificado de nacimiento. Este desventurado delincuente saltó a los titulares por sus acciones asombrosamente tontas durante un robo en Boston, Massachusetts. Todo empezó cuando una mujer no identificada se encontró en el centro de una terrible experiencia. Llamó a la policía para denunciar que un hombre la había seguido hasta la Harbor Middle School y le había arrebatado la cartera. Poco podía imaginar que este delito aparentemente ordinario pronto daría un giro extraño. Cuando la víctima relató su angustiosa experiencia, mencionó algo que dejó a la policía estupefacta. En su huida, al ladrón se le cayeron las 2 bolsas que llevaba. ¿Y qué contenían esas bolsas? Pues una de ellas contenía un certificado de nacimiento de nada menos que el mismísimo Zachary Tentoni. Sí, han oído bien. El delincuente se dejó su propia partida de nacimiento en la escena del crimen. Pero lo absurdo no acabó ahí. Junto a la partida de nacimiento, la policía descubrió una carta dirigida a Tentoni por su madre. Era como si el destino hubiera conspirado para asegurar su captura. Las pruebas eran innegables y la policía estaba decidida a llevar ante la justicia a este torpe ladrón. Horas más tarde, la policía consiguió localizar a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso. En un principio, se identificó como John Foisey, de Connecticut, pero investigaciones posteriores revelaron que su verdadera identidad no era otra que Zachary Tentoni. Al parecer, el intento de huida limpia de Tentoni se había visto frustrado por su propio descuido. La víctima identificó positivamente a Tentoni como el hombre que le había robado y posteriormente fue detenido acusado de robo sin armas. Fue el clásico caso de un delincuente que deja tras de sí un rastro de migas de pan que conducen directamente a su perdición. Con esta historia, vemos lo tontos que llegan a ser algunos de estos delincuentes. En otro escenario, la policía podría haber tenido que recurrir a expertos forenses, buscar cabellos, huellas dactilares y ADN, gastar mucho dinero solo para saber quién es la persona. Pero esta vez, el ladrón les ahorró el gasto. Todo lo que tuvieron que hacer fue abrir la bolsa que dejó. El burro de la huida. Para llevar a cabo un atraco, puede ser útil disponer de un vehículo rápido que te aleje del lugar donde has robado. Sin embargo, 3 amigos de Colombia pensaban de otra manera. Los 3 delincuentes urdieron un plan para atracar un supermercado local al amparo de la oscuridad. Creían tener el plan de huida perfecto, un burro llamado Xavi. Sí, han oído bien, un burro. En plena noche, se colaron en el pueblo y robaron a Xavi a su dueño, Orlando Olivares. ¿Su intención? Utilizar al incauto burro como vehículo de huida y mula de carga para su desafortunado atraco. Cargado con su botín, ron, aceite, arroz y latas de atún y sardinas. Xavi se convirtió en el cómplice involuntario de su gran plan. No sabían que el medio de transporte elegido sería su perdición. Cuando el trío atravesaba la ciudad, pensando que estaban a punto de escapar, se produjo el desastre. Xavi, tal vez presintiendo la inminente fatalidad, soltó una serie de fuertes rebuznos que resonaron en la noche. El sonido de los rebuznos de Xavi llamó la atención de los agentes de policía cercanos, que rápidamente se dieron cuenta de que algo iba mal.
Las esperanzas de los ladrones de escapar sin contratiempos se hicieron añicos y tuvieron que tomar una decisión en una fracción de segundo. Ante la disyuntiva de abandonar lo robado o arriesgarse a ser capturados por la policía, los ladrones optaron por lo primero. Se apresuraron a abandonar a Xavi y su botín, huyendo a pie para evitar ser detenidos. La policía llegó al lugar y encontró a Xavi cargado con el botín de los ladrones. El burro, convertido sin quererlo en el símbolo de su fracasada escapada, fue retenido en la comisaría del pueblo durante 12 largas horas. Finalmente, Xavi fue devuelto a su dueño, Orlando Olivares, que debió de sentirse aliviado y desconcertado por el giro de los acontecimientos. Con la cantidad de gente que hemos tenido en esta lista, no estoy seguro de que estos sean realmente los más tontos, pero de lo que estamos seguros es de que son más tontos que un burro. Los ladrones avisan por teléfono. Mientras el sol brillaba en el People's Bank de Fairfield, Connecticut, pocos sabían los empleados que estaban a punto de recibir una llamada que desencadenaría una cadena de acontecimientos que les dejaría estupefactos. Albert Bailey, uno de los posibles atracadores, marcó el número del banco y exigió que se reunieran $100,000 en billetes grandes, al tiempo que amenazaba con un baño de sangre si no se cumplían sus órdenes. El empleado del banco que atendió la llamada percibió inmediatamente la gravedad de la situación. Sin dudarlo, colgó el teléfono y marcó rápidamente el 911, alertando a las autoridades del peligro inminente. Más tarde, Bailey y su cómplice, menor de edad, entraron en el banco, entregando una nota a un cajero que exigía el dinero. En un extraño giro de los acontecimientos, el cajero cumplió, entregando aproximadamente $900 al joven ladrón. Era una trampa. Fuera del banco, los coches patrulla se detuvieron con las sirenas a todo volumen, mientras los agentes se preparaban para enfrentarse a los atracadores. El joven, separado ahora de su compañero de fechorías, se apresuró a salir, con la esperanza de mezclarse en el caos y emprender una huida limpia. Sin embargo, sus planes se vieron rápidamente frustrados, ya que unos agentes vigilantes los detuvieron antes de que pudieran desaparecer entre la multitud. La escena fuera del banco era un pandemonium, con agentes de policía pululando por la zona y asegurando el perímetro. El menor sospechoso, ahora detenido, no pudo reunirse con Albert Bailey, que esperaba ansioso en el coche de la huida. Las autoridades no tardaron en acusar tanto a Albert Bailey como al menor cómplice de robo en primer grado y amenazas en primer grado. No era la primera vez que Bailey se enfrentaba a la ley, ya que anteriormente había estado en libertad condicional por otro atraco a un banco. Parecía que no había aprendido la lección y estaba destinado a repetir sus errores. Cuando el polvo se asentó y el caos se apaciguó, las secuelas del atraco fallido a un banco en Fairfield, Connecticut, revelaron una serie de acontecimientos cómicos y desastrosos que dejarían a todo el mundo rascándose la cabeza con incredulidad. Uno de los momentos más memorables se produjo cuando una bolsa de dinero en efectivo, cogida por el cómplice menor de edad, explotó en un vibrante estallido de colorante al arrollarla al suelo. Las autoridades habían hecho caso omiso de la petición de los atracadores de excluir el tinte del dinero. En un giro del destino, no siguieron sus deseos y el dinero robado quedó marcado con una mancha inconfundible. La explosión del paquete de tinte no solo arruinó el dinero robado, sino que también dejó un rastro vivido que haría casi imposible que los ladrones eludieran su captura. Las fuerzas del orden, que acudieron rápidamente al lugar de los hechos, se quedaron atónitas ante la inusual técnica de los atracadores. El intento de atraco fue considerado uno de los más tontos de la historia, ya que el plan de los atracadores se desbarató a cada paso. Desde la llamada telefónica mal concebida hasta la educada salida del cómplice menor de edad, estaba claro que estos delincuentes carecían de la astucia y la previsión típicas de los atracos con éxito. El ladrón de coches no sabe conducir manual. En el mundo del crimen hay quienes planean meticulosamente sus atracos, considerando cuidadosamente cada detalle para asegurar una huida exitosa. Y luego están los que, digamos que carecen de cierto nivel de inteligencia. Conozcamos a nuestros dos adolescentes ladrones de coches, cuyos nombres no mencionaremos para proteger sus no tan inocentes identidades. Estos dos individuos, de 16 y 17 años, pensaban que tenían lo que había que tener para llevar a cabo un atrevido robo de coche. No sabían que su falta de conocimientos y experiencia les llevaría a la perdición. Al ponerse el sol de aquel fatídico día, nuestros dos adolescentes ladrones de coches se encontraban en la gasolinera Sunoco de Frederick Road, en Germantown, Maryland. Era una tarde aparentemente normal, en la que la gente se dedicaba a sus asuntos sin ser consciente del caos inminente que estaba a punto de desatarse. La gasolinera,
Un centro de actividad era el escenario perfecto para su mal concebido plan. Nuestra desprevenida víctima, un hombre que acababa de repostar, estaba a punto de convertirse en el objetivo de sus ambiciones delictivas. Ajeno al peligro que le acechaba, siguió con su rutina, sin saber que su coche pronto sería el centro de un extraño y cómico crimen. Y entonces, como en una escena sacada de una película mal guionizada, aparecieron en escena nuestros dos adolescentes ladrones de coches. En cuestión de segundos, forzaron la puerta del coche del hombre, lo agarraron y le exigieron las llaves. El hombre, sorprendido y temiendo por su seguridad, no tuvo más remedio que obedecer. Con las llaves del coche robado en su poder, nuestros ladrones adolescentes pensaron que habían conseguido su primera victoria. Sin embargo, su desconocimiento del coche que acababan de robar pronto se convertiría en su perdición. Al subirse al coche, con el corazón acelerado por la adrenalina, se encontraron con un reto de enormes proporciones. El coche tenía transmisión manual. Fue en ese momento cuando su falta de experiencia y conocimientos básicos se hizo dolorosamente evidente. Intentaron frenéticamente mover el coche, confundidos entre embrague o freno. Pero no importaba lo que intentaran, el motor permanecía en silencio, burlándose de sus débiles intentos. Al darse cuenta de que su gran plan se había topado con un gran obstáculo, nuestros adolescentes ladrones de coches tomaron una decisión precipitada. Abandonaron el coche, sus sueños de una huida exitosa destrozados por su propia incompetencia. Con una mezcla de frustración y pánico, huyeron del lugar, dejando atrás su intento fallido de una vida de crimen. Pero su desventura estaba lejos de terminar. Poco después de su huida, la policía alertó del robo del coche y descubrió a los dos ladrones estupefactos en las inmediaciones. Se inició una breve persecución a pie, en la que los agentes se acercaron rápidamente a sus objetivos. Fue un espectáculo cómico, ya que los dos adolescentes tropezaban, y su falta de coordinación reflejaba su falta de inteligencia. Finalmente, los agentes lograron detener a los torpes delincuentes, y así concluye este vídeo. Si te gusta, puedes hacer clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.